Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hacer la continuación de los versos que nos quedan pendientes, que son los versos del 7 al 10, y porque ya hemos visto los versos del 1 al 6, en Efesios 4 del 1 al 6, que nos hablaban acerca de la unidad de la iglesia, cómo nosotros como cristianos debemos ser unidos y debemos perseverar en la unidad de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos muestra cómo nosotros debemos vivir en humildad, misericordia, paciencia, mansedumbre, ¿cierto? En amor, ¿ya? Pero que eso no implica que nosotros, que dentro de la iglesia no se deben corregir los errores, que no se deben corregir las doctrinas mal enseñadas, que no se deben corregir las conductas de los hombres, porque nosotros debemos evidenciar como cristianos el que somos hijos de Dios, no para salvación, sino que evidenciarlo porque somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces nos muestran muchas grandes cosas que nos unen. Primero, un mismo espíritu, estamos todos en un mismo cuerpo, somos bautizados por el mismo espíritu, un mismo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Entonces somos un solo cuerpo y debemos ser uno, todos uno. Entonces, estos son los versos que vamos a comenzar a ver desde ahora en adelante. Vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Padre eterno, le doy gracias, Señor, por su gran amor, bondad y misericordia. Permítanos poder honrarle, exaltarle en todo momento. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Guíenos, Padre Celestial, hacia toda verdad y toda justicia. Que su palabra, Señor, nos convenza de todo pecado, de toda justicia y todo juicio, Señor. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su misericordia sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, damos lectura a los versos que nos quedan, que son del 7 al 10. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en estos versos nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo introduce, ¿cierto?, a lo que viene a hablar ahora, la unidad en la diversidad. Si bien es cierto, somos un solo cuerpo, somos todos miembros de la misma iglesia, pero hay diversidad de dones, hay diversidad de personas, culturales y tantas cosas más. Pero en este punto se refiere a la diversidad de dones, ¿ya? Verso 7 comienza y dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En este punto el apóstol Pablo introduce que esta unidad no solo se manifiesta en aquellas cosas que nos unen, ser bautizados en un solo espíritu, insertados en el cuerpo de Cristo, una sola esperanza, un Señor, un Padre que es sobre todos, sino que también se manifiesta en la diversidad de dones. Primero, hemos recibido esta gracia inmerecida, no aquella gracia que trae salvación, sino más bien a aquella que otorga oficios, dones, ayudas y talentos a los miembros del cuerpo. Entonces, nosotros como cristianos, como dijo, a cada uno se nos otorga un oficio, un don, una ayuda, un talento, ¿ya? A cada uno de nosotros, a la medida del don de Cristo. Cada creyente tiene un don que Dios ha distribuido individualmente conforme a su voluntad. Este don, como ya hacíamos alcance, no es para exaltación personal, no para beneficio propio, sino que es para el bien común de la iglesia, y vamos a verlo más adelante. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, nos presenta todo esto de la entrega de los dones. Ahora bien,
dentro de la iglesia se refiere, ¿cierto? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, diversidad y unidad. Un solo Espíritu, pero diversos dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En estos 3 versos que hemos leído ya se refiere a todo lo que hemos estado hablando. La unidad, ¿cierto? Pero también hay diversidad. Pero esa diversidad no difiere de la unidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esa diversidad fue manifestada por Dios, ¿ya? Verso 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Y ojo con esto, para el bien común. Ese es el punto de cada don, para el bien común de todos. Pues a cada uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces, aquí podemos ver que el fin, ¿ya?, de cada don es el bien común de la iglesia, no el propio. Por ejemplo, si a mí me da el don de enseñanza, por ejemplo, claro, yo crezco individualmente como cristiano en el conocimiento de Dios, pero en la iglesia, ya si yo no lo dispongo para el bien común de la iglesia, ese don no sirve de nada, no sirve para la iglesia. Entonces, y el otro punto que es importante, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces, Dios, el Señor mismo, ha distribuido los dones individualmente como a Él le ha placido, no por nuestras características, no por nuestras capacidades, no porque seamos súper geniales, no, porque recordemos de que todos somos merecedores de la condenación eterna, todos, ¿cierto?, fuimos perdonados de nuestros pecados, todos tenemos una misma esperanza, todos tenemos unidad, todos somos iguales en este sentido, a todos se nos han perdonado nuestros pecados. Pero esto no es por capacidades, es por el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vamos a leer la siguiente parte de 1 Corintios 12, que nos ayuda un poquito más a entender este punto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, ojo con eso, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, somos muchos hermanos, somos muchos miembros, ¿ya? Y estamos todos constituidos en un solo cuerpo, diversidad y unidad. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra. Bueno,
En el tiempo de Pablo pasaba esto, en nuestro tiempo no. ¿Quién muestra más? De manera, sigamos, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ojo con eso, que todos tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, a cada uno individualmente, y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, con en Corintios el apóstol Pablo explica mejor todo esto de lo que es la unidad y la diversidad de dones, ya que la diversidad de dones no nos separa, sino que nos une, porque mi don le sirve a usted, porque usted es edificado con mi don, yo soy edificado con su don, y así sucesivamente todos los miembros nos autoedificamos. Efesios 4:8. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, este verso, hay que ser bien sincero, no es fácil de interpretarlo, ya se requiere buscar mucho y de tiempo para su comprensión, y trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Pero este texto no está alejado de lo mismo que estamos hablando, sino que lo que hace es presentar a Cristo como quien da los dones y se ganó el derecho de entregar estos dones. Ya. En estos versos Pablo hace una interpretación del Salmo 68, verso 18, para demostrar cómo Cristo recibió el derecho de conferir dones espirituales. Ahora, este pasaje, hermano, habla de una procesión, ¿ya? Antiguamente, cuando los reyes ganaban batallas, ¿ya? Cuando ganaban las batallas, ellos hacían una procesión, ¿ya? Como la que presenta en el Salmo 68, verso 18, que se realizaba después de la guerra para presentar la victoria, donde el rey lleva a su patria todos los despojos de la batalla, así como todos los cautivos. Primero podemos ver que Cristo vuelve victorioso a la ciudad celestial luego de su batalla en la tierra, ¿ya? Representando este mismo verso, Salmo 68, verso 18. Dice: subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, bajo ese verso, Cristo pasa a ser victorioso a la ciudad celestial luego de su batalla en la tierra. Lleva consigo los trofeos de la victoria en la cruz, ¿ya? A través de su crucifixión y resurrección conquistó a Satanás y la muerte. Marcos 3:27 dice: pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Y entregó al Padre a todos aquellos que habían sido pecadores y esclavos de Satanás. Eso es lo que representa el verso anterior. Jesucristo le dice a los fariseos, le habla y le dice: yo no puedo llegar aquí, ¿ya? y
y libertar a los cautivos, sino ato al hombre fuerte, aquel que tiene dominado todo. Entonces, eso es lo que Jesucristo hizo cuando Él vino. Con su muerte en la cruz, Él ató a Satanás, Él conquistó y llevó cautiva la cautividad, los que estábamos cautivos de Satanás. Y fuimos entregados al Padre, a todos aquellos que habían sido pecadores y esclavos de Satanás. Con su ascensión fue enviado el Espíritu Santo, quien confirió dones espirituales a los hombres librados del cautiverio o liberados del cautiverio. En Colosenses capítulo 2, 14 y 15 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que teníamos nosotros, que consistía en decretos contrarios nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Eso fue lo que hizo, eso es lo que expresa cómo él ganó una victoria, ¿ya? Y llevó cautiva, ¿cierto?, los que estábamos cautivados por Satanás. Ahora somos cautivos de Jesucristo, una hueste de cautivos, y nos dio dones a los hombres, ¿ya? El Efesios 4:9. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Antes de ascender, nuestro Señor bajó de su trono de gloria a la tierra, tomó forma de hombre para tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Este pasaje habla de la humillación de nuestro Señor. Al hablar de las partes más bajas de la tierra o las profundidades de la tierra, expresa el contraste entre los cielos, lugar donde ascendió después de haber estado bajo la tierra. A eso se refiere las partes más bajas. Y aquí vamos a ver algunos textos que hablan acerca de estas partes más bajas, ya a qué se refiere en la Biblia. Salmo 139:15. No está oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Está hablando de cómo cuando son formados los niños en el vientre de la madre, y entretejido en las profundidades de la tierra. Ahora, nosotros sabemos de que cuando un niño es formado en el vientre de la madre, no en las profundidades de la tierra. Entonces es una expresión para expresar un lugar, ya, o algo. Isaías 44:23. Gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y en el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Entonces todo esto presenta la humillación de Jesucristo, como estando en su trono de gloria, ¿cierto? Él se humilló y vino para vivir como un hombre, ¿ya? Y morir por nuestros pecados, ser crucificado, y el camino a la cruz fue muy sangriento, muy dañino, pero muestra la humillación. Este verso, como Él fue humillado, y en esa humillación Él es ahora exaltado. Vamos a seguir viendo. Estos pasajes no hablan de un lugar específico, lo que estábamos recién diciendo, en lo profundo de la tierra, sino que hablan de la encarnación de Jesucristo, el descenso a la tierra, con gran humillación para llevar a cabo su misión. En Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos ver todos estos puntos que son importantes. Y el verso 10 ya estamos culminando. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Luego de la resurrección, ascendió a los cielos siendo
exaltado por el Padre, Filipenses 2:9, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, ungido de toda potestad. Efesios 1:22 y 23 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Lo sentó a su diestra. Romanos 8:34 y varios pasajes más hablan de esto mismo. ¿Quién es el que condena? Cristo. Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 4. Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16 dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces expresa cómo nuestro Señor fue exaltado. Entonces, nuestro Señor vino a la tierra, se humilló, venció con poder, venció la hueste de Satanás, ató al maligno, ¿cierto? A quien nos tenía cautivos y nos llevó cautivos Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, ¿ya? Y Él fue exaltado y exaltado confirió dones a los hombres. Entonces, los dones que hemos recibido nos ha dado Jesucristo. Él tiene la autoridad de darnos estos dones. Él tiene la autoridad, ¿cierto?, de parte de Dios para someter todas las cosas bajo sus pies. ¿Ya? ¿Quién es el que condena? Nadie nos puede condenar porque Jesús es el que murió y más aún el que resucitó. ¿Ya? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto expresa estos 4 versos, ¿ya? Y es importante que cada vez que nosotros veamos nuestro don, aprendamos a sentirnos satisfechos y contentos y amar lo que Dios nos ha dado. Y más que eso, ponerlo por obra y trabajar nuestro don dentro de la iglesia, porque es importante que los dones trabajen dentro de la iglesia, porque si no, no operan estos dones, no hay edificación del cuerpo, ¿ya? Es importante ser edificados. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, nos dé fuerza, nos permita seguir adelante siempre, cada día, a pesar de todo lo que ocurra, podamos mantener la unidad de la iglesia, ¿ya? En medio de toda esta diversidad de dones, porque la diversidad de dones no quita la unidad de la iglesia, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga, nos dé fuerza y nos permita seguir adelante. Y vamos a terminar con un comentario de MacArthur. Dice, él ganó el derecho de señorear la iglesia y dar dones, pues había llegado a llenar el universo entero con su presencia, su poder, su soberanía y su bendición como Dios mismo. En Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestra cabeza, dirige y da dones según su voluntad. Nuestro Redentor nos libertó de nuestra merecida condenación, porque nuestra condenación era merecida, porque éramos pecadores. Y dejamos de ser pecadores no por nuestra capacidad, sino porque Dios le ha placido tener misericordia de nosotros, ¿ya? Y nuestro ejemplo de humildad, para que vivamos piadosamente preocupados por nuestros semejantes, ejerciendo nuestros dones en la iglesia, para edificación del cuerpo, todo en unidad. Entonces, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, no son para vivir apocadamente, sino que para vivir en unidad dentro de la iglesia, para aprender a mirar las cosas objetivamente y de una manera distinta, como el mundo la puede ver.
Entonces, que Dios nos dé fuerza y nos bendiga para poder continuar, ¿cierto?, cada día en nuestra iglesia, porque debemos permanecer y pertenecer a nuestra iglesia, trabajar nuestros dones en nuestra iglesia, ¿ya?, y edificar a los santos con los dones que Dios nos ha dado. Es importante porque cada cristiano no puede vivir apartado de la iglesia. Dios nos unió, como ya he dicho, un solo cuerpo. Entonces, no puede un miembro estar fuera de la iglesia, tiene que estar dentro de la iglesia, trabajando, no siendo oidor, ¿ya? Porque eso es muy común dentro de la iglesia hoy, que la gente va, no, si vengo a escuchar nomás, y se sienta lo más atrás posible para poder escuchar. Y no corresponde. ¿Por qué? Porque primero Dios no nos ha dado los dones y no nos ha llamado para estar de oyentes, sino que para trabajar en la iglesia. Que Dios le bendiga, hermano, y nos dé fuerza para seguir adelante. Y esta es la explicación de Efesios 4, del 7 al 10, que es la continuación de la misma escuela dominical del día domingo. Padre, le damos gracias por su misericordia. Permítanos poder honrarle siempre. Únanos, Señor, cada día, que nuestros dones, Señor, puedan ser de edificación dentro de la iglesia, porque estos dones no son nuestros, usted nos ha dado, no son por capacidad, usted nos lo ha dado, usted se ganó el derecho de darnos estos dones, usted nos libró de aquel que nos tenía cautivo, usted, Señor, hizo todas estas cosas, usted se humilló, porque teniendo el poder y siendo Dios, no tomó aquello como que aferrarse, sino que nos salvó y tuvo misericordia de nosotros, humillándose. Gracias, Señor. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su misericordia y su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga un lindo día, hermano.